Hola, ¿qué tal chicos? Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy comunicador social y magíster en comunicación y estoy muy feliz de poder acompañarlos en este webinar que tiene que ver con todo lo del ecosistema digital y todas las dinámicas que hay alrededor de él. Estaremos hablando de las características de un ecosistema digital y los comportamientos que tienen los diferentes actores que confluyen en este como tal. Recuerden que este es un tema del cual ustedes pueden seguir investigando constantemente y del cual pues uno como consumidor y prosumidor puede estar todo el tiempo y debe estar todo el tiempo en formación. La verdad es que estoy muy feliz de poder compartirles lo poco o mucho que pueda tener para ustedes y pues espero que disfruten tanto como yo estos dos primeros módulos que vamos a ver. Bueno, para este módulo 1 vamos a tratar de hacer un paneo correspondiente a lo que es la introducción al ecosistema digital, comprender un poco qué es el ecosistema digital, cuáles son los elementos, cuáles son esas características que componen un ecosistema digital y cuáles son las funciones que se generan dentro de sí en ese dinamismo de la comunicación como esencia y como fin de cada una de las acciones que se generan dentro de este ecosistema. Comprender por qué podemos nosotros hacer el símil de lo digital como un ecosistema y comprender también lo digital de dónde parte como concepto. Cada una de estas características son las que vamos a tratar de tocar en este módulo número 1 y poder tener un poco más claro cada uno de estos conceptos. Por ende, los objetivos que corresponden a este módulo número 1 tienen que ver con el reconocimiento de los elementos que compone el ecosistema digital a través de una revisión histórica. Es decir, no vamos a entrar en detalle con cada uno de los hitos históricos, pero sí vamos a tratar de hacer un paneo que nos presente a nosotros la posibilidad de reconocer en esa línea histórica qué es lo que ha sucedido y cómo ha evolucionado el concepto como tal. Además de eso, se intenta identificar las características del entorno digital que promueven la participación ciudadana. Es decir, vamos a tratar de encontrar ese punto de convergencia entre lo digital y la participación ciudadana con la herramienta de la comunicación como elemento fundamental. Esto en pro de generar un discernimiento sobre lo digital y el impacto social que puede llegar a tener. También vamos a tratar de comprender el funcionamiento de las redes sociales y la importancia de los contenidos de valor. No todos los contenidos que se generan o que se gestan desde lo digital pueden ser denominados como contenidos de valor, pero sí saber estratégicamente cómo se componen estos contenidos y cómo entender el contenido como un elemento fundamental a la hora de pensarse al otro como un consumidor del contenido que estoy creando para este entorno digital. Y finalmente, pensar que nosotros como comunicadores dentro de un entorno digital o como productores de contenido dentro de un entorno digital debemos pensarnos como estrategas y esas estrategias digitales generan un impacto a las marcas a través de unas características que tienen los contenidos como lo es un copy persuasivo, como lo es el reconocimiento estratégico de los públicos, como lo son las herramientas comunicativas de persuasión y de adhesión y de generación de unas comunidades. Entonces creo que es el abrebocas este módulo número 1 para temas además que se van a ahondar mucho más a profundidad en el módulo número 2. Entonces creo que podríamos sentir que estamos abriendo en este módulo número 1 la puerta a todos esos grandes conceptos en los cuales vamos a tomar profundidad, vamos a tomar a profundidad en el módulo número 2. De esta forma, debemos adentrarnos en el ecosistema digital de una manera introductoria, reconociendo lo que es un ecosistema digital. ¿Por qué se hace el símil de un ecosistema digital? Un ecosistema pues es un ambiente y ya más adelante lo vamos a ver a profundidad, pero dentro de ese ambiente suceden cosas. Entonces, como hay un ecosistema que se mueve a través de actores y esos actores digitales todo el tiempo están en unas dinámicas de relacionamiento, en unas dinámicas de legitimación, unas dinámicas de aceptación y de rechazo, pues entonces nosotros debemos aprender a navegar en estas aguas que es el ecosistema digital. ¿Cuáles son los actores principales de un ecosistema digital? Lo primero que podemos nosotros identificar son los perfiles y las marcas.
Es necesario identificar que hay perfiles y marcas que se comportan como sujetos dentro de ese ecosistema, y dentro de ese ecosistema estos comportamientos pues van definiendo también lo que es aceptado y lo que es rechazado, y dentro de esa mirada estratégica que nosotros podamos tener como co-creadores o como creadores de contenido, pues también debemos identificar qué cosas nos pueden traer a nosotros la suficiente aceptación para poder mantenernos dentro de ese ecosistema digital. Ese ecosistema digital puede tener efectos un poco violentos también, en la medida en la que nuestras decisiones de contenido puedan no ser las mejores. Es decir, si yo publico un contenido que sé o que tal vez se me pasa por la cabeza y que tal vez no percibo que puede llegar a ser ofensivo para un grupo, pues puedo estar marcando una reacción negativa con relación a esa publicación que estoy haciendo. Pero no solo eso, no solamente se corre el riesgo de ser rechazado, sino que se corre el riesgo también de ser ignorado, y esa es una de las cosas que uno pues comúnmente se pregunta en un ecosistema digital. ¿Qué hice, por ejemplo, que mi publicación, o qué hizo que mi publicación no tuviera las suficientes reacciones o que no tuviera la respuesta que yo quería generar? Entonces allí es donde nosotros tenemos que pasar a evaluar lo que hablábamos anteriormente, de estas dinámicas del ecosistema digital. ¿Cuáles son las características que está requiriendo el público en este momento del ecosistema? En este momento, porque resulta que puede que lo que sea atractivo para una red social y para el público de una red social el día de hoy ya no sea atractivo dentro de una semana. Entonces, los tiempos y las dinámicas del ecosistema digital son bastante rápidos, son bastante cambiantes, es un ecosistema fluctuante, y ante eso nosotros debemos comprender que estas dinámicas son las que marcan nuestro nivel de adaptabilidad a ese entorno. ¿Qué tan fuertes somos nosotros para poder asumirnos dentro de esa adaptabilidad de ese ecosistema? Pues eso es lo que va a definir si nosotros nos vamos a mantener vigentes dentro de ese ecosistema con lo que estamos nosotros publicando, con el contenido que estamos creando o no. Entonces, piénsense desde lo básico. Todos tenemos, o la mayoría aquí seguramente tenemos, un perfil en Facebook, que es lo más común, y nosotros, para sostenernos dentro de ese perfil en Facebook, seguramente estamos publicando cosas, o estamos compartiendo cosas, compartiendo imágenes, compartiendo videos, y aquellos que se quedan 1 o 2 semanas sin hacer una publicación o sin compartir algún contenido, pues entonces empieza a bajar el número de reacciones, y el alcance de esas publicaciones que uno hace empieza a ser menor al que tenía cuando tenía una mayor regularidad en ese ecosistema. Entonces, desde allí podemos empezar nosotros a evaluar cómo se comportan los diferentes actores dentro de ese ecosistema digital. Esas características del ecosistema digital pues nos empiezan a nosotros a definir unas identidades no solamente de consumo, sino de prosumo. Y allí es donde quiero pasar a hacer la definición de los dos conceptos. Una cosa es ser consumidor, que el consumidor es aquel, o todos nosotros en muchos momentos de nuestra vida somos consumidores, y es cuando consumimos o cuando asumimos un contenido que otro hizo como nuestro y reaccionamos a él y listo. Ya nos quedamos con ese contenido. Pero en el momento en el que nosotros compartimos ese contenido y además le agregamos algo más, empezamos a ser prosumidores, y ese prosumo se define es con el nivel y la calidad que nosotros tengamos para poner a rotar un producto que ya estuvo hecho, con un valor nuevo, con un copy nuevo, con una frase nueva. Entonces, esto lo que hace es que eso que nosotros consumimos lo modificamos, le dimos un toque nuevo y lo pusimos a rotar. Cuando a su perfil de Facebook, llega por ejemplo un video y usted dice, sí, lo relaciona como con una situación de su vida cotidiana y le pone una frase adicional y lo publica con esa frase adicional o lo comparte con esa frase adicional, y resulta que muchas más personas lo vieron y muchas más lo compartieron y muchas más le dieron reacción. Pues entonces usted lo que está haciendo es prosumidor también, en una medida muy baja, pero lo está haciendo y está poniendo a rotar este contenido y le está dando un impulso adicional. Estas características del ecosistema digital pues nos empiezan a marcar a nosotros también esas dinámicas. Nosotros creemos
que actuamos de una manera consciente, pero hay muchas cosas que el ecosistema digital nos ha ido definiendo a nosotros desde una cultura digital. La cultura, pues, todos nosotros vemos enmarcados en lo que es la cultura, y allí el concepto de cultura debe de entenderse como una sombrilla que lo abarca todo. Y esta sombrilla pues nos define a nosotros un tipo de prácticas que ustedes en su vida cotidiana pues tal vez lo tendrán. Hay algunos que irán los domingos a misa, hay algunos que tienen como práctica o cultura de la casa comer siempre a las mismas horas, a la hora que es. 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche. Hay algunos que tendrán como cultura tal vez que el último que llegue a la casa le ponga el pasador a la puerta para sentirse más seguros. Entonces, así mismo sucede en ese ecosistema digital. Se mueve una cultura digital y aquellos que empiezan a entender esto, empiezan a sacarle fruto al mismo ecosistema digital. Otros simplemente se adaptan y lo hacen de manera muy orgánica. El llegar y darle like a una publicación, compartir una publicación, el tal vez comentar una publicación. Todas estas cosas hacen parte de esa cultura del ecosistema digital, definidas en las diferentes plataformas, porque cada plataforma, por ejemplo Instagram, se mueve de una manera distinta a cómo se mueve Facebook. Twitter se mueve y tiene unas características muy particulares y diferentes a cómo se mueve Facebook o cómo se mueve Instagram. De hecho, nosotros podemos ver que incluso hay públicos y hay comportamientos diferentes en cada una de estas plataformas del ecosistema digital. Entonces, puede encontrar uno temas y frases muy fuertes en una red social como Twitter, y frases no tan fuertes como lo es por ejemplo en Instagram, que es una plataforma mucho más visual. Tal vez se ven más temas de discusión en Facebook que en Instagram, pero en Twitter sí es un tema totalmente fuerte, es un tema de unas personalidades fuertes. Entonces empezamos a definir personalidades también, identidades y personalidades digitales en ese ecosistema digital que nos presenta diferentes entornos, nos muestra diferentes situaciones y diferentes formas de desarrollarnos dentro de estos contextos. Asimismo, nosotros como creadores de contenido debemos saber cuáles son los lenguajes y cuáles son las características que nos presenta a nosotros ese contexto del ecosistema digital. Entonces empezamos a entender nosotros que los diferentes contenidos pues se ven enfrentados, puede ser un mismo contenido, pero se va a ver enfrentado a diferentes formas, comportamientos y culturas dentro del contexto particular, si es Facebook, si es Instagram, si es Twitter, si es el mismo YouTube. Entonces ahí lo vamos viendo. Y hay unos actores de ese ecosistema digital que son los consumidores, los prosumidores, y que son aquellos que generan esos motores de comportamiento y esos motores de impulso de esos contenidos que estamos haciendo. En el tema 2 vamos a ver la transformación del tiempo y espacio. Resulta que en lo digital se mueven las transformaciones del tiempo y espacio, no solamente en cuanto a la velocidad, sino también en cuanto a lo cíclico. Esto lo tocamos en este módulo y lo vamos a tocar en el módulo 2 porque es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, el tiempo no solamente es veloz en lo digital, sino que también es cíclico. Lo que nosotros lanzamos puede volver a nosotros a manera de rechazo o puede volver a nosotros a manera de aceptación. Y con eso pues nosotros vamos a mantenernos o vamos tal vez a perecer en ese intento de sostenernos en el entorno digital. El tema 3 va a ser de lo análogo a lo digital y es donde vamos a comprender un poco pues cómo ha sido esta transición, qué es lo análogo y qué es lo digital, qué es lo que ha marcado estas transformaciones. Y en el tema 4 pues propuestas y contenidos que se gestan desde ese contenido digital. Partimos entonces a comprender desde autores y desde nuestra propia reflexión sobre ese ecosistema digital. ¿Cómo entender un ecosistema digital? Bueno, un ecosistema digital hace parte, hablar de ecosistema es como traer un término de
de la biología puede ser aquí a lo digital. Y resulta que en los ecosistemas se mueven cosas, se mueven comportamientos y se mueven actores. Y esos actores pues tienen unas participaciones allí en donde intentan permanecer dentro de ese entorno. Asimismo es en lo digital. Nosotros vemos que, por ejemplo, hay marcas que se sostienen de manera muy fuerte dentro del ecosistema digital, y hay otras que simplemente han ido pereciendo y se van yendo y van muriendo. De hecho, yo no sé si ustedes recuerden en estos momentos, tratemos de hacer ese análisis los que conozcan al creador de contenido que se hace llamar La Liendra. Tuvo un pico muy alto hace un tiempo y empezó a dejar de generar contenidos que fueran para él de valor y para su comunidad de valor, y poco a poco ha ido pereciendo. En estos momentos, no sé si ustedes cuántos días llevaban sin tener recordación, por ejemplo, de La Liendra como una marca, y definitivamente el día de hoy nosotros puede que llevemos ya varias semanas sin habernos acordado de él y sin ver videos de él, y esto lo que indica es que está en un ocaso. Llegó a un pico y por diferentes circunstancias está pasando tal vez por una crisis, o simplemente está en el ocaso de su cúspide, de su momento clave en este ecosistema digital. Sostenerse no es fácil, sostenerse en un ecosistema digital como marca y como perfil no es fácil, porque requiere unas habilidades especiales y unas habilidades estratégicas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a manera de base, lo que es un ecosistema digital es un entorno, y ese entorno nos puede marcar a nosotros dos posibilidades grandes dentro de unas subposibilidades. Entonces, las dos grandes posibilidades que nosotros podemos tener es: o nos sostenemos con éxito, o simplemente nos extinguimos, como cualquier otra especie dentro de un ecosistema. Esas posibilidades nos muestran a nosotros estratégicamente que debemos tomar decisiones todo el tiempo. O nos adherimos a otros, o simplemente le huimos a una situación, o dejamos que un nuevo actor mucho más grande que nosotros nos absorba y nos permita a nosotros permanecer de una manera más bajo perfil, o simplemente luchamos contra algo que nos es imposible y morimos en el intento, o simplemente nos quedamos sin argumento y nos extinguimos, como le ha pasado a muchas otras, no solamente perfiles, sino marcas también. Y podemos ver, nosotros analizamos las redes sociales hay unas que surgen y otras que mueren. Yo me he puesto a pensar en algún momento hasta cuándo va a llegar el auge de Facebook, por ejemplo. ¿Cuándo va a empezar a morir Facebook? ¿Cuándo le va a llegar ese punto descendente al Facebook como red social? Entonces, un ecosistema digital es eso. Es un entorno que nos presenta dos posibilidades: o nos sostenemos y evolucionamos, o nos morimos en ese intento. Un ecosistema digital se compone de varios elementos. El primero que les acababa de hablar es la evolución. Nosotros estamos enfrentados a un entorno que todo el tiempo está proponiéndonos el cambio, todo el tiempo está proponiéndonos a nosotros transformaciones, y entre esa dinámica de transformación nosotros debemos afrontarnos como elementos susceptibles a ese cambio si queremos sostenernos. Aquellos que se mantienen rígidos frente al ecosistema digital están condenados a morir, están condenados a desaparecer. Entonces siempre debe haber en nosotros la posibilidad de estar evolucionando, y esta evolución nos requiere de nosotros que estemos en constante observación, que estemos en constante formación, que estemos en constante transformación también de lo que nosotros como creadores de contenido ofrecemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una marca que la fundamentamos, por ejemplo, desde lo tangible, que es una marca, digamos, de ropa, y que lo estamos llevando al ecosistema digital para potenciar el producto, para mostrarlo, para venderlo desde lo digital, pues nosotros ya en ese entorno y en ese ecosistema digital no estamos vendiendo solo ropa, estamos vendiendo experiencias digitales, y dentro de esas experiencias digitales nosotros debemos saber ofrecer más allá de la ropa que nosotros estamos vendiendo. Entonces tenemos que saber crear contenido digital, tenemos que saber entender los puntos de coyuntura que se están viviendo a nivel cultural en este
tal vez en la región, en el país, en la ciudad, para poder mantenernos vigentes. El que no reconoce, el que no hace observación de ese ecosistema digital y del contexto digital que está viviendo, pues entonces no podrá generar un contenido pertinente en ese entorno digital hacia el cual se está dirigiendo. Es una obligación de nosotros como creadores de un contenido de contenidos digitales estar en constante observación. La observación nos permite eso, porque existen dos elementos que empiezan a marcar estas dinámicas. Existe el elemento temático y el elemento performático del contenido que nosotros vayamos a crear. El elemento temático es aquel elemento frío que siempre va a ser pertinente. Entonces nosotros, si lanzamos contenido que tal vez tenga que ver con la honestidad, que tenga que ver con el valor de la amistad, que tenga que ver con el valor del amor, con el valor de este tipo de valores que en cualquier momento caben y en cualquier momento son pertinentes para generar contenido digital, pues entonces nosotros estamos hablando allí de un contenido temático, de un contenido frío que siempre va a ser pertinente. Usted puede vender ropa, puede vender cosméticos, puede tener una página cultural, usted puede tener una página de salud, puede tener una marca de lo que sea. Y siempre que relacione un contenido con este tipo de temas, pues como es un contenido temático y frío, siempre va a ser pertinente, la gente lo va a aceptar. Si lanza una frase que tenga que ver, por ejemplo, con el valor de ser un buen amigo, siempre la gente va a tener aceptación frente a eso, porque ya hay una connotación cultural de aceptación frente a esos temas. Ahora, usted se enfrenta a situaciones ya no temáticas sino performáticas, que tiene que ver del performance, y es la coyuntura, es el momento que se esté viviendo en su entorno. Entonces allí es donde usted debe cuidar muy bien eso que va a publicar, porque esto le puede generar a usted o una muy buena aceptación o le puede traer problemas. Si hay un momento coyuntural, puede ser, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, que es una época electoral, su perfil, su marca, lo que usted sea que tenga en un ecosistema digital, debe cuidarlo muy bien, porque ese performance que se está viviendo en estos momentos, que es una puesta en escena, por decirlo así, desde lo político, que toca fibras, que tiene divididos las opiniones, pues entonces usted cuide muy bien lo que va a publicar, porque eso le va a traer o aceptación o rechazo, o le va a traer ambas, y tiene que empezar a evaluar qué tan estratégicamente es bueno o malo publicar sobre cierto tema en ese momento. Qué tan bueno es publicar sobre X tema en este momento y qué tan malo puede resultar. Entonces empiece a evaluar muy bien desde ese contenido performático qué es lo que usted va a publicar y cuál puede ser la reacción que va a traer de parte de ese público que usted tiene. Allí eso le marca a usted esa evolución, esa dinámica evolutiva dentro de ese ecosistema. Flujos de innovación. Estos flujos de innovación representan esa posibilidad de comprender sus entornos y de presentar esas estrategias para sus entornos. Entonces, si usted, por ejemplo, es músico y quiere empezar a generar una comunidad que empiece a consumir su contenido musical, pero ahora también es un contenido digital, pues entonces usted tiene que saber que no solamente va a empezar a producir música, sino que va a producir también experiencias digitales, y dentro de esas experiencias digitales analice su entorno, analice sus públicos, sepa cómo le va a llegar, cuál es ese público al cual usted quiere llegarle. Caracterice ese público para que usted pueda empezar a generar comunidades, y estos flujos pues de innovación le van a garantizar a usted no solamente presentarle una canción cada semana a esas personas que lo van a seguir, sino presentarle experiencias. Entonces vemos que hay una infinidad de posibilidades dentro del ecosistema digital, y esas posibilidades nos puede llevar a nosotros a tener aceptación o rechazo. Allí es donde empezamos nosotros a pensarnos de manera estratégica qué vamos a publicar y cómo lo vamos a publicar. Aceptación y consolidación. Llegamos a este punto porque a la gente le gusta mucho, a las comunidades digitales les gusta mucho lo nuevo, lo novedoso, lo que se muestre. Y hoy en día hay una tendencia muy particular a consumir de manera más efectiva
lo casero y lo no tan producido por encima de lo que es muy producido. Entonces, por ejemplo, en la industria de la música todavía me atrevo yo a decir que hay hay unos desaciertos en cuanto a querer lanzar productos musicales muy producidos. Entonces una canción no la lanzan hasta que no esté hecho un video, el cual le invirtieron muchos millones, al cual le hicieron una producción muy costosa, con todo lo de punta, y resulta que sale un cantante a romper esquemas con videos caseros. Entonces vemos nosotros que no solamente hay un cambio, hay una ruptura allí, sino que hay grandes marcas que no se están percatando de la evolución que está dando la industria, no solamente y no precisamente desde lo musical, sino precisamente desde lo digital. Hay gente que, por ejemplo, todavía le apunta en esta industria musical a lo que es la radio como la estrategia principal, y no se percatan que desde lo digital está el posicionamiento del gran consumo de las grandes personajes o de los grandes artistas. Entonces es entender todo eso, es entender desde dónde puede llegar la aceptación y la consolidación. Y esto piénsenlo en cualquier ámbito. Por aquí hemos pasado, por ejemplo, en este tiempo por la industria de la venta de ropa, hemos pasado por la industria de la música, hemos pasado por varios ejemplos que pueden ser tomados aquí y hemos visto que todos encajan en este ecosistema digital. La obsolescencia es la condición en la cual un producto ya cumplió su ciclo. Ya tuvo su ciclo y deja de ser atractivo. Por eso nosotros debemos volver todo el tiempo a ese primer concepto de la evolución y comprender que todo producto que nosotros hacemos es perecedero, tiene un tiempo en el cual ya deja de ser productivo para nosotros y debemos tener listo un nuevo producto, un nuevo elemento para mostrarle, una nueva producción comunicativa en este ecosistema digital a esa comunidad que todo el tiempo va a ser exigente y todo el tiempo va a requerir de nuevos contenidos. Hay una evolución, y es que nosotros empezamos más o menos en el año 92, 95, se hablaba de la web como algo que iba a suceder o que ya estaba sucediendo, y luego vinimos a hablar de la web 2.0. La web 2.0 nos permitía crear interacción. Fue lo primero que empezó a hablarse con la web 2.0 y empezó a decirse, bueno, es que ya estar en internet no solamente es navegar, sino que también nos va a permitir a nosotros interactuar con aquellos que están generando contenido. Entonces, esta web 2.0, que se acercaba más o menos pasando el año 2000, empezaba a permitirnos a nosotros unos cajoncitos para poner nuestras opiniones, y hubo el tema de los blogs, y entonces tuvo ese gran auge el hecho de generar discusiones. Ustedes veían, por ejemplo, que los grandes medios de comunicación abrían espacios de blogs para que la gente pudiera interactuar allí, y la gente o estaba de acuerdo o en desacuerdo, y era el auge de la web 2.0. Era un desarrollo limitado en cuanto a imagen, en cuanto a color, en cuanto a movimiento, pero permitía esa interacción, generaba esa posibilidad de interactuar entre las personas. Esa web 2.0 empezó a verse limitante, a limitar, por ejemplo, las posibilidades de la web, y por eso surgió la web 3.0, una web que ampliaba un poco más ese espectro de interacción, una web que no requería, por ejemplo, que usted descargara en su computador todas las aplicaciones para poder navegar en diferentes contextos del ecosistema digital. Usted en la web 2.0 tenía que descargar todas las aplicaciones que iba a requerir en su computador o en su dispositivo. En la web 3.0 no. La web 3.0 era mucho más dinámica, permitía acceso a través de la web a redes sociales sin necesidad de haber descargado esas aplicaciones. Entonces veíamos que se ampliaba ese espectro, y que permitía la interacción también, mantenía esas posibilidades de interacción, pero ya un poco desligándose a esas limitantes y siendo menos rígida que
que la web 2.0 a la hora de hacer uso de los diferentes escenarios de la web y del ecosistema digital. Ya diría yo que ese auge de la web 3.0 fue muy corto en cuanto a que prontito les estaba pisando ya los talones lo que era la web 4.0 y que es lo que estamos viendo nosotros en estos momentos, que es ese periodo de transición entre la web 3.0 y la web 4.0, que es en donde las posibilidades de interacción ya no solamente son entre usuarios de la web como tal, sino entre el usuario y el dispositivo. La web 4.0 nos promete en estos momentos un proceso de transición en la cual el dispositivo va a comprender cada uno de los lenguajes que nosotros como usuarios tenemos para poder facilitarnos a nosotros la navegación dentro de esos ecosistemas digitales. Entonces, con la llegada de la web 4.0, nosotros podremos incluso, sin necesidad de hacer uso de nuestras manos, solicitarle a un dispositivo que haga algo por nosotros, que nos ponga una canción, que abra una aplicación, que responda sin necesidad de que nosotros escribamos dentro de nuestro dispositivo a un chat que tenemos abierto. Entonces, estas posibilidades nos marcan a nosotros unas dinámicas diferentes, y nosotros como productores de contenido de estos escenarios pues debemos conocer estas posibilidades que nos marca la nueva era de la web como escenario de digitalización y de ecosistema digital. Además de abierto y transparente, pues dentro de las características del ecosistema digital es que está en continuo movimiento, es lo que hemos hablado durante todos estos minutos ya. Es un escenario fluctuante y es un escenario que nos puede traer a nosotros diferentes posibilidades y diferentes situaciones, tanto amables como hostiles también. Como los sistemas naturales, también tiene comunidades, tiene poblaciones, tiene depredadores, tiene hábitats, que es lo que hemos venido hablando. Y sobre esos actores es que nosotros debemos movernos en esas aguas de lo digital. Y bueno, hay unas condiciones y unas características que componen este ecosistema. El primero es el sitio web. El sitio web es el lugar donde se aloja todo lo que tiene que ver con el ecosistema o con el contexto digital en el cual nosotros estamos. Ese sitio web tiene unos componentes y tiene unas funciones. Es como el portafolio principal de una o varias personas para que puedan allí ubicar información y para que puedan allí también desarrollar todo el proceso, ya sea transmedia, ya sea el proceso crossmedia, ya sea el proceso de interacción, todo lo que compone lo que es la idea digital que nosotros estamos poniendo. Dentro de ese sitio web es que logramos nosotros almacenar nuestro contenido. Allí está lo que genera esa piscina de posibilidades en las cuales van a navegar todos nuestros usuarios, en el cual van a navegar o en el cual navegamos nosotros también como usuarios y también como consumidores y prosumidores. Posteriormente están los contenidos. En los contenidos es esencial saber que hay dos elementos fundamentales para poder crear contenidos. Primero, la idea que nosotros queremos fundamentar como comunicación, es decir, cómo vamos a comunicar la idea que tenemos, ya sea a través de video, audio, ya sea a través de imagen, ya sea a través de texto, ya sea que vamos a mezclar dos de estas posibilidades, tres posibilidades de esta. Y el segundo elemento es el público al cual vamos a nosotros tocar, el cual nosotros queremos llegar con esto que estamos generando. Entonces, esa información, el contenido no solamente es información que queremos lanzar, sino que también es estrategia que queremos poner en marcha. Cada paso, cada movimiento que nosotros damos en este ecosistema digital, ya sea desde los contenidos o ya sea desde acciones menos directas, tienen que ser medidas desde una estrategia, desde una mirada estratégica de comunicación para poder tener una mayor certeza de que vamos a lograr lo que queremos lograr precisamente. Los contenidos se clasifican en diferentes conceptos para que se puedan desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los contenidos transmedia. De los contenidos transmedia debemos nosotros identificar dos condiciones.
Dice Carlos Escolari que para que un contenido sea transmedia debe tener debe cumplir dos reglas generales. La primera es que debe ser un contenido que toque los diferentes elementos comunicativos que nos presenta a nosotros el ecosistema digital como herramienta como tal. Entonces, un contenido para que sea transmedia debe tener a disposición del consumidor elementos audiovisuales, elementos de texto, elementos visuales o elementos de sonido solamente. Entonces, debemos mezclar nosotros lo que es audio, lo que es video, lo que es texto, lo que es imagen y tenerlo a disposición de quien va a consumir este contenido para que en realidad sea un contenido transmedia. Y estas posibilidades son cada vez más evidentes en lo que es el mundo de lo digital. Ustedes ven que hoy en día, por ejemplo, los videos no se lanzan en las plataformas solamente como videos, sino que van acompañados de un texto estratégico que lo llaman copy, y ese texto estratégico debe estar pensado de una manera muy sensata, pensándose directamente en cuáles van a ser esas personas que queremos que nos consuman, y ese video per se no simplemente va a marcarnos a nosotros la estrategia de comunicación. Puede ser un video muy bien hecho, pero requiere de un texto mejor hecho aún para que pueda ser leído. El texto es el gancho, es ese anzuelo que hace que la gente consuma ese texto como tal, y no solo ese video como tal, y no solamente los videos, sino que también las imágenes. Ustedes ven que hoy en día corren por las plataformas y por las redes sociales las imágenes, por ejemplo, un meme. Y nosotros mismos tratamos de adaptarlo, tratamos de generarle una puntualidad más directa en cuanto a lo comunicativo, poniéndole una frase encima, para que sea aún más personalizado ese meme, para que pueda llegar al público de una manera más directa, más concreta. Entonces lo hacemos en nuestros perfiles, lo hacemos en nuestros, ya sea en lo personal, ya sea en las marcas, pero se hace. Y eso es lo que tiene que ver con el contenido transmedia. El contenido transmedia es una estrategia de comunicación que posibilita la narración completa en diferentes formatos. Entonces, ese es el primer elemento. Pero no solamente eso, sino que para que un elemento sea transmedia, debe posibilitar también la interacción con aquel que lo está consumiendo. Debe abrir canales o mantener abiertos canales de comunicación interactiva, de reacción, de poder interactuar, intercambiar elementos o relatos sobre esa misma experiencia digital que se está teniendo con relación al contenido. Entonces allí vemos los dos elementos para que un contenido sea transmedia, y debemos nosotros adaptarlo como creadores o co-creadores de contenido para poder comprender a profundidad y a cabalidad lo que es un contenido transmedia y poder aplicarlo en nuestro ejercicio dentro de los ecosistemas digitales. Luego llegan los contenidos cross-media. Estos contenidos cross-media es extender los contenidos a través de otras plataformas, es poder generar. Este contenido transmedia no genera una diferencia entre el contenido como tal, sino que genera una adaptabilidad de un mismo contenido a diferentes contextos dentro del ecosistema digital. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una marca, pero tenemos diferentes escenarios en el ecosistema digital, por ejemplo, para esa marca tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos tal vez Twitter o tenemos TikTok, pues debemos analizar qué tan adaptable es ese contenido que estamos creando para los diferentes formatos y las diferentes posibilidades que nos generan esos formatos dentro del ecosistema digital. Recordemos que las comunidades se comportan de manera distinta en cada uno de estos escenarios. No manejan incluso el mismo lenguaje, no manejan la misma forma, no manejan los mismos estilos de comunicación. Entonces allí nosotros debemos tener claro que la crossmedia lo que nos lleva a nosotros o nos invita es a que podamos generar esa adaptabilidad de un mismo contenido a diferentes escenarios dentro del ecosistema digital.
Luego llegan los contenidos de hipertexto. Estos contenidos de hipertexto en realidad fueron la base o fueron el principio de la transmedia, porque el contenido de hipertexto lo que nos permite a nosotros es a un contenido poder vincular otros escenarios u otras posibilidades comunicativas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo vemos en las páginas de información. Lo vemos en las páginas de noticias, en las páginas de los grandes medios, que están dando una información sobre algo y a esa noticia o a esa nota que están generando vinculan un video que tiene que ver con esa nota que están haciendo. Entonces, estas fueron las primeras posibilidades hipertexto que se crearon y estas fueron las posibilidades que le generaron una apertura a lo que vendría a ser la comunicación transmedia. Entonces, vemos que en lo digital pueden incluso sostenerse algunos elementos como este del hipertexto, aún existiendo la transmedia como una posibilidad más completa. Y no solamente sucede con texto hipertextuado con videos, sino que también se puede traer con fotografías, se puede traer con audios. Hoy en día que está en gran auge la elaboración de podcasts, los podcasts pueden generar una gran posibilidad para elaborar contenidos de hipertexto, contenidos en los cuales se lleve a una experiencia digital notable, diferente, nueva a aquellos que están consumiendo esto que nosotros tenemos como contenido digital. Y el storytelling, que es la posibilidad de contar historias a través de todas estas herramientas que nos presenta a nosotros lo digital. Entonces, a mí se me ocurre en estos momentos un ejemplo que ocurrió, por ejemplo, en Medellín. Un ejemplo que ocurrió en Medellín con esto de storytelling, y es un proyecto que se llamó, si no estoy mal, Pregoneros de Medellín. Pregoneros de Medellín fue un proyecto en el cual, a través de estas posibilidades digitales que se gestan desde la transmedia y dentro de todo el ecosistema digital, lograron contar toda la historia y hacer la caracterización de un parque fundamental reconocido allí en Medellín, que se llama el Parque de los Pregoneros. Y los pregoneros son aquellos vendedores de productos que uno encuentra, por ejemplo, en la calle y que venden limones, que venden tal vez ensaladas de frutas, que venden, aquí en Cali venden mucho los chontaduros. Entonces, logramos nosotros encontrar allí en esta posibilidad del ecosistema digital una herramienta que utilizaron estas personas que desarrollaron este proyecto de Pregoneros de Medellín e hicieron todo una plataforma en la cual mezclaban video, fotografía, audio y relato. Y mostraban, por ejemplo, los recorridos que hacían estos pregoneros por las diferentes calles, todo lo que hacían para llegar desde sus casas hasta ese parque para poder vender sus productos que marcan la subsistencia de ellos. Entonces son diferentes historias que confluyen en un punto de convergencia que es ese parque como tal. Y en ese parque pues se narran historias. Y se narran historias desde diferentes formatos, y que esos formatos fueron los que formaron ese escenario dentro del ecosistema digital que se llama Pregoneros de Medellín. Si tienen la oportunidad, lo pueden buscar en Google, seguramente les aparece la plataforma y ustedes pueden navegar a través de esa plataforma y los va a llevar a ustedes así, haciéndole un recorrido muy parecido a lo que hace uno en Google Maps, que Google Maps le permite a uno esto también, recorrer las calles e ir encontrando los puntos que está buscando. Pues asimismo hicieron este mapeo y lo pusieron a disposición de los consumidores para poder llegar hasta estos pregoneros, estos personajes icónicos de ese parque, y poder reconocer en cada uno de estos puntos no solamente el personaje sino su historia, y fue su historia contada, y se pueden escuchar audios, se pueden ver videos, se pueden ver las fotografías y se puede leer la historia de ellos. Es decir, es todo un elemento y un proyecto transmedia ubicado allí en este formato también, que podemos denominar como storytelling. Dentro de las características del ecosistema digital
encontramos unos elementos. Las redes sociales son un elemento fundamental que conectan a los diferentes sitios web. Un sitio web, por ejemplo, el de Coca-Cola, podría estar ubicado allí, pero no tendría la suficiente acogida o no tendría la suficiente afluencia de su público objetivo, de no ser por la conexión que le generan las redes sociales. Entonces nosotros vemos que las grandes marcas, así tengan esa página web ya consolidada, deben tener un gancho que se encuentra en las redes sociales. La red social marca esa posibilidad y ese acercamiento entre el producto o el servicio y las grandes comunidades en los ecosistemas digitales, porque la red social es el lugar, es el recreo, es la galería, es la plaza en la cual confluyen todas las personas durante todas las horas del día. Hay unas horas donde hay mayor afluencia de gente en estas redes sociales, y allí es donde ustedes también deben tener en cuenta en qué momento lanzar sus productos. Pero entonces entendemos nosotros que las redes sociales es esa plaza de mercado en la cual uno logra poner a disposición sus productos y logra hacer llamativos lo que uno está ofreciendo para estas grandes masas, grandes masas digitales. Están las personas también como un elemento esencial, porque son las que hacen las dinámicas de este ecosistema digital, son las que hacen que todo funcione allí, son las que mueven, son las que son cambiantes. Nosotros podemos hacer un símil con las bandadas de aves pequeñas que nosotros vemos en el cielo, que van para un lado y de repente cambian de rumbo y vuelven y cambian de rumbo. Asimismo funcionan las personas dentro de las redes sociales. No podemos nosotros predecir cuál va a ser el rumbo que van a tomar las redes sociales para hacer tendencias la próxima semana. No sabemos cuáles van a ser las próximas tendencias que vengan, pero sí podemos nosotros adherirnos de manera rápida a esas tendencias y poder estar siempre en función de ellas para poder ser cada vez más o posicionarnos cada vez más dentro de estos entornos. Y hay unos actores obviamente que hacen parte de este ecosistema digital. Los primeros son los creadores de las aplicaciones. Nosotros debemos estar al tanto de las aplicaciones que van surgiendo y debemos estar al tanto de cuáles son esas dinámicas y cómo las están utilizando, cómo las están haciendo tendencia para poder ubicarnos dentro de ese mundo como desarrolladores. Las aplicaciones se tocan entre sí, se entrelazan, se hacen amistades y entre ellas se comparten contenidos y se comparten seguidores. Entonces debemos entrar en esas dinámicas como desarrolladores de contenido. En segunda instancia están los desarrolladores de contenido, que seríamos nosotros como administradores de esos contenidos en el ecosistema digital. Y ya sabemos que una de las funciones es estar siempre informados, es estar siempre en posición de observadores frente a las dinámicas que se prestan en este ecosistema digital, que son cambiantes y que son bien fuertes en relación a que pueden generarnos a nosotros rechazo o aceptación. El rechazo no solamente va por lo que nosotros hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Entonces, si nosotros nos quedamos con relación a la evolución de lo que hacen los creadores de las aplicaciones y lo que gestan las aplicaciones como tal, pues también es posible que estemos cayendo o podamos caer en esas condiciones de rechazo. Los diseñadores de estos contenidos también hacen parte de este ecosistema digital y marcan, por ejemplo, lo que viene siendo los niveles de legitimidad de los contenidos. Entonces, ¿qué tan llamativo puede ser un contenido que nosotros estemos generando? Y dependiendo de cómo le estemos poniendo estratégicamente los mensajes y el diseño de ese mensaje como tal. El equipo de soporte, equipo creativo, los equipos de promoción y finalmente los usuarios. Todos los anteriores hacen parte de ese equipo que nosotros tenemos dentro de una marca como tal para poder posicionar situaciones, para poder posicionar servicios, para poder posicionar productos. Pero el último viene siendo uno de los más importantes y es los usuarios. Y para nosotros entender los usuarios tenemos que observarlos todo el tiempo.
Los usuarios son nuestro foco, son nuestro objeto de estudio constante para que tengamos allí sobre ellos la mirada y miremos efectivamente cómo se están comportando, cómo se van a comportar, podamos predecir algunas situaciones y podamos estar siempre de forma contingente ante los cambios que se puedan gestar. Hemos vivido la transición de lo análogo a lo digital. Lo análogo es lo tangible, es eso mecánico, es lo que nos permite a nosotros desde la cotidianidad ser como exploradores desde el tacto. Nosotros antes tomábamos fotografía y sentíamos la cámara y sentíamos el disparo de la cámara en nuestras manos. Y esa era la experiencia de lo análogo. Sentíamos cómo se corría el rollo dentro de la misma cámara. Sentíamos sentíamos incluso el nerviosismo de saber si el disparo iba a ser el correcto, porque sabíamos que cada disparo era una parte de la película que ya quedaba gastada y que se iba corriendo, y era una película que era limitada. De hecho, las cámaras traían un número de disparos de vida útil. Entonces, cada disparo contaba en una cámara análoga. En ese sentido, nosotros vivíamos lo análogo desde esa experiencia. Escuchábamos la cámara cuando tronaba, cuando le hacíamos ese disparo, y decíamos, a la buena de Dios, vamos a ver qué salió de aquí, y a esperar hasta el momento en que se hiciera el revelado de ese rollo para poder entender si lo que hicimos estuvo correcto, si la foto quedó corrida, si la foto quedó cortada, si todo lo que trae consigo lo análogo. Y esto teniendo la cámara fotográfica como el primer ejemplo. Hoy en día la foto se toma y ya nosotros lo tomamos incluso desde nuestro celular. Y ese celular no nos permite a nosotros esa experiencia del sentir el diafragma cuando se cierra y se abre, cuando se abre y se cierra, para poder tomar ese rayo de luz y poder captar la imagen. Entonces, esa transición de lo análogo a lo digital nos ha traído el cambio de lo tangible a lo que se vive en la experiencia no tangible, en aquello que se vive de una manera distinta. Ahora lo digital nos ha permitido a nosotros incluso incluir en un solo artefacto diferentes servicios que antes no lo teníamos. Piensen ustedes qué tenían que llevar en su maleta hace unos 30 años para poder tomar una foto, para poder escuchar música, para poder grabar sonido y para poder mandar mensajes. Ustedes tenían que llevar como mínimo una cámara fotográfica, llevar un Walkman, llevar una grabadora de sonido, tenían que llevar, en algún momento apareció el beeper para poder mandar mensajes, y eran 4 artefactos distintos. Hoy en día nosotros tenemos el celular, y en ese celular, en un aparato tan pequeño, hemos compactado lo que son todas estas posibilidades para llegar a comunicar. Estas posibilidades de comunicación ya se encuentran en un solo artefacto, y eso nos lo ha traído también lo digital. Esa transición la hemos vivido, algunos la han sufrido, algunos ya son denominados nativos digitales. Entonces allí ya esta evolución ha marcado incluso la denominación de las diferentes generaciones. Entonces está la generación de los millennials, los centennials, los nativos digitales, ya se les denomina incluso ahora los pandemials, se les están diciendo, y seguramente se les va a decir en unos años a aquellos que nacieron en esta época y que tendrán unas posibilidades más marcadas, y que van a ver la lógica de la web 4.0, no como la estamos viendo nosotros, como algo novedoso y como algo impensado en algún momento, sino como algo natural. Entonces nacen en este escenario de las nuevas posibilidades de lo digital. Esa transición se sufrió, algunos la sufrieron, otros nacieron con ella prácticamente ya marcada en su naturaleza. El término digital se usa comúnmente para referirse a todo a lo que representa la información y a todo lo que representa
los artefactos no tangibles, pero en realidad lo digital nace de aquello que nosotros teníamos desde la posibilidad de nuestras manos, es decir, lo que nosotros hacíamos con nuestros dedos. Por eso la era digital es la era de las manos y de los dedos como tal, de aquella motricidad fina, por decirlo así, para poder generar comunicación. Esta es una situación que posiblemente con la web 4.0 vaya a cambiar, porque la web 4.0, ya lo vimos, va a presentar otras posibilidades incluso de manos libres, va a presentar unas posibilidades de interacción entre aquel que tiene el contenido, que está generando el contenido, y el artefacto que lo está traduciendo como tal. Entonces yo ya no voy a necesitar, hay unos artefactos hoy en día, uno que se llama, creo que una aplicación que se llama Siri, en la cual uno le habla y ella le responde, le da respuestas. Entonces, estas posibilidades de lo 4.0 seguramente no van a tumbar el término de lo digital, pero sí lo van a ir transformando, ya se transforma, ya no solamente lo digital porque está en nuestra capacidad de las manos y el alcance de nuestros dedos, sino que es lo digital incluso sin tacto. Sin la necesidad de hacer el tacto con el artefacto, sino que simplemente va a requerir que manejemos el mismo lenguaje y que el artefacto conozca el lenguaje o la lengua que yo manejo. Estas dinámicas de lo digital nos van a llevar a nosotros a comprender de manera más a profundidad en los próximos años las diferentes herramientas que se gestan desde lo digital y desde la comunicación como tal. Y es lo que se va a ver en la etapa del módulo 2, que es de la virtualidad y la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque lo digital abre un camino, lo digital marca un derrotero para que hayan posibilidades de participación, posibilidades nuevas, posibilidades para que la comunicación se presente desde abajo, desde las comunidades para la visibilidad. Es decir, ya aquel fenómeno que se presentaba en la comunicación, en los grandes medios de comunicación, que se daban desde arriba y hacia abajo, ¿sí? Esto ya se va a transformar, ya son posibilidades de transformación, ya va a haber una multidireccionalidad de la información, multidireccionalidad de la comunicación. Hay una apertura a la visibilización de las diferentes realidades. Ya no es una realidad creada desde arriba, sino que es una realidad que se puede presentar desde abajo y para el mundo. Entonces, hoy en día con lo digital se marca ese camino en el cual se pueden mostrar cosas, se pueden mostrar situaciones, se pueden mostrar realidades, se pueden mostrar diferentes contextos sin importar quién tenga en el poder aquel artefacto de comunicación. Entonces vemos en lo digital y en la virtualidad y en todo lo que es este ecosistema posibilidades de visibilización de las diferentes realidades y los diferentes contextos. Nos vamos a ver entonces en el módulo 2 con virtualidad y participación ciudadana. Aquí vamos a poder nosotros ahondar diferentes conceptos que hemos tocado de manera somera en este módulo número 1 y vamos a poder comprender las diferentes características que tiene la virtualidad y el ecosistema digital y todo lo que confluye en él para poder hacer comunidades y para poder hacer visible la participación ciudadana en todas estas modalidades de comunicación desde lo digital.